Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por las bendiciones, Señor, que recibimos de tu mano, Señor, cada día. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Y te pedimos, Señor, que nos muestres también cuál es nuestra responsabilidad al respecto, no solamente hacia nosotros mismos, hacia ti y hacia la gente que nos rodea, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de las implicaciones, Señor, que tiene el que tú nos hayas rescatado, el que nos hayas transformado, Señor. Que nuestra vida no es para nosotros, que nosotros no somos el centro, sino que lo eres tú. Y que nuestra vida solamente, Señor, está a tu disposición, Señor, para servirte, para honrarte. Que seamos conscientes, Señor, de que tú eres un Dios de propósitos, de generaciones, de eternidad. Y que en ese sentido, Señor, podamos encaminar nuestra vida para honrarte a ti, Señor, para cumplir con el propósito con el cual tú nos creaste. Que podamos aprender a escuchar tu voz. Que nos dispongamos, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo y para obedecer, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Bendito eres por siempre. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la majestad. A tu nombre, Cristo, se dobla toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y aún, Señor, en esta tierra. Y tu palabra dice, Señor, que todos reconoceremos que tú eres el Señor, que tú eres Adonai, para la gloria de Dios Padre. Espíritu Santo, te pedimos que estés en esta mañana en medio de nosotros, que nos reveles tu palabra, Señor, que nos ayudes a comprender cómo es que debemos vivir, Señor, nuestra vida para honrarte. Ponemos este tiempo en tus manos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer empezamos a hablar acerca del reino de Dios, pero vamos a hacer ahorita el enfoque hacia cómo es que nosotros debemos aprender a vivir ese reino en el ahora, ¿sí? A entender que el reino tiene poder y que ese poder nosotros lo podemos experimentar, valga la redundancia, ¿sí? En nuestra propia vida se puede manifestar. Entonces vamos a entender cómo es que esto se lleva a cabo y para ello empezamos a hablar el día de ayer acerca de una parábola que es la parábola del sembrador. Y decíamos que algo que el Señor habló respecto a esta parábola es que la palabra, esa semilla que se está sembrando es la palabra del reino. Sí. Si quieren acompañarme, vamos a estar revisando algunos versos de Mateo capítulo 13, que es donde viene esta parábola. Y hablábamos acerca de 4 diferentes terrenos. Decíamos, la semilla es la misma. Esa semilla, que es la palabra del reino, es sembrada en nuestros corazones. Pero dependiendo el tipo de tierra que cada uno de nosotros somos, va a implicar el resultado que tengamos con esa palabra, con esa semilla, ¿sí? Así es que hablábamos acerca de un primer terreno, que es el de pedregales, ¿sí?
Es decir, el que está junto al camino, dice la palabra. Y en el verso 20 del capítulo 13, dice, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y cuando llega la tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Perdón, me salté uno, que es el del verso 19. Vamos a regresar ahí. Dice, todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el de sembrado junto al camino, ¿sí? Que la palabra se quede en la superficie. Decíamos, no llega a entrar en la tierra y viene el maligno y arrebata esa semilla. Entonces, decíamos que una semilla sembrada junto al camino, lo que dice la palabra es que es alguien que no entiende la palabra. Y por eso ayer hablábamos un poco respecto a lo que es escudriñar la palabra. ¿Qué implica? A veces, como solamente tenemos el concepto de que tenemos que leer la palabra y lo hacemos como por cumplir, más que por un interés de conocer, muchas veces lo que hacemos es leer, 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 y si hay algo que no entiendo, me lo salto y sigo leyendo, ¿no? Sin embargo, en el sentido de escudriñar y, bueno, más profundamente la palabra que se utiliza, el vocablo que se utiliza en la palabra de Dios en Josué 1:8 y en Salmo 1 es meditar en la palabra. Ya había comentado con anterioridad cuáles son los 5 aspectos que incluyen la meditación en la palabra. Número 1, recibir. Número 2, memorizar. Número 3, investigar. Número 4, visualizar o personalizar. Y número 5, obedecer. Estos 5 aspectos incluyen las 3 áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Desde recibir a Cristo y a su Espíritu Santo, que es quien nos revela la palabra, el utilizar nuestra mente, voluntad e incluso nuestras emociones, ¿sí?, para comprender e interiorizar la palabra y, por último, obedecerla. Si no llegamos al punto de obediencia, ese proceso de meditar en la palabra está inconcluso, ¿sí? Ahora, hay un principio relacionado con la meditación de la palabra, que es el principio del éxito. Y no un éxito en términos actuales que únicamente lo limitan como a la parte profesional y financiera, sino que la palabra de Dios, cuando habla acerca de éxito, nos habla de una vida abundante, una vida que en principio está en armonía, en comunión con Dios. En consecuencia de esa comunión con Dios viene una buena relación con, pues, mi familia en primer lugar, esposo, esposa, hijos, hermanos, y así sucesivamente, ¿no? Vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Pero no solamente en el área, perdón, de relaciones, sino en el área laboral, en el área financiera, por supuesto. Esto del principio del éxito, la base, nuevamente repito, es Josué 1:8. Si recordamos, dice, la indicación que Dios le da a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está el obedecer. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si se dan cuenta, ahí está la construcción del éxito desde la perspectiva bíblica. Todos queremos que nos vaya bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que nos vaya bien? Pues la clave está en este verso.
meditar en la palabra de Dios, día y noche. Espero que hayan anotado los 5 pasos ahí acerca de la meditación. Voy a retomar porque ese es otro tema, ¿sí? ¿Los puedes repetir, Leslie, por favor? Claro que sí. Primero, recibir la palabra. Número 2, memorizar. Número 3, investigar. Número 4, visualizar o personalizar. Y número 5, obedecer. Gracias. Con gusto. Leslie, ¿puedes repetir de lo de ayer del alma, el cuerpo y el espíritu? El cuerpo es la obediencia y me falta el alma y el espíritu. El espíritu es el primero, recibir la palabra. Es la palabra viva que estamos hablando acerca de Cristo y recibir el Espíritu Santo. Y las otras 3 están relacionadas con el alma: mente, voluntad y emociones. Memorizar directamente con la mente, investigar con la voluntad, visualizar o personalizar con las emociones. Es cuando yo me apropio de la palabra de Dios. ¿Sí? Gracias. No hay de qué. Muy bien. Entonces, el que simplemente leamos la palabra no es suficiente para que nosotros podamos tener una vida plena de acuerdo a lo que Dios nos dice. Tenemos que llegar al punto de la obediencia. Pero aquí haciendo algunas preguntas, ¿cómo podemos obedecer palabra que no entendemos? Pues no es posible. Por eso es que esa semilla es arrebatada por el enemigo, ¿sí? En este verso 19 especifica que se refiere a la palabra del reino. Y hacíamos una pregunta ayer, bueno, si de por sí ya la persona no la entiende, ¿por qué todavía viene Satanás y la roba de su vida? ¿Por qué no dejar ahí las semillas si finalmente no se está entendiendo? Y la respuesta es que la semilla no tiene nada de malo, la semilla va a dar fruto y si en un momento dado ese terreno cambia, llega a ser un terreno apto para recibir la semilla, entonces esa semilla seguramente va a traer fruto. Por tanto, lo que hace el maligno es, si yo no la entiendo, viene y la arrebata. Decíamos que para empezar a experimentar el reino de Dios necesitamos entender, ¿sí? La palabra de Dios dice aquí mismo en Mateo que el Señor hablaba con parábolas a la gente para que ellos pudieran comprender los misterios del reino de los cielos que únicamente se había concedido, ¿sí? A quienes recibimos a Cristo, nos es concedido conocer los misterios. Hemos explicado esto de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 2, donde dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y hemos explicado cómo una persona, aunque lea la Biblia, no va a recibir una revelación completa. Tampoco quiero decir que no van a comprender absolutamente nada, no va por ahí, porque si no el Señor ni siquiera les hubiera hablado parábolas, ¿sí? Y el Espíritu Santo también en su misericordia va a traer revelación a las personas antes de que le conozcan para que puedan venir a la salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando nosotros ya hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo está en nuestra vida, se nos concede el comprender esos misterios del reino de Dios. ¿Qué es necesario? Que escudriñemos la palabra.
¿sí? Algo que les comentaba ayer es que la palabra se explica a sí misma, ¿sí? Es interesante si podemos acceder a comentarios, decíamos, a diccionarios y una serie de cosas que hay, que nos puedan ayudar a comprender un poco mejor. Sin embargo, siempre todo lo que tenga que ver con, vamos a decirlo así, con una enseñanza humana, es muy importante que lo pasemos por el filtro de la propia palabra. No podemos tomar por cierto absolutamente todo lo que escuchemos o lo que leamos sobre la Biblia. Tenemos que aprender a discernir, ¿ok? En Mateo 6:33, una de las cosas que dice Jesucristo es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las cosas serán añadidas. Así es que como hijos de Dios, lo primero que tenemos que comprender es que formamos parte de un reino. ¿Sí? Ya no estamos más, dice Hechos, en el reino de las tinieblas, sino que hemos pasado al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Por lo tanto, y también hemos tomado este ejemplo con anterioridad, si estamos cambiando de reino, como si cambiáramos de país en este mundo, si nos vamos a vivir a Rusia, por ejemplo, viviendo aquí en México, algo de lo que debemos ser conscientes es que vamos a tener que cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Si no, nos vamos a frustrar. Si llegamos a Rusia queriendo hablar español, pagar con pesos, seguir las leyes mexicanas, seguramente nos vamos a frustrar. ¿Y saben qué ocurre? Que muchos cristianos ya están en el reino de la luz, pero quieren seguir viviendo con las leyes del reino de las tinieblas. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Que se frustran. Porque en el reino de Dios las cosas no funcionan como funcionan en el mundo. Entonces, si nosotros estamos cambiando de reino, lo primero que necesitamos entender es cuáles son las implicaciones de ese reino. ¿Sí me van siguiendo? No podemos pretender vivir nuestra vida en el reino de Dios como estábamos acostumbrados a hacer las cosas en el mundo. Y hay infinidad de ejemplos que podemos dar. En el mundo nos dicen, si alguien te ofende, regrésale la ofensa. Dios nos enseña, si alguien te ofende, pon la otra mejilla. En el mundo nos enseñan, si quieres ser rico financieramente hablando, trabaja y acumula, guarda, ahorra. En el reino de Dios dice que si tú quieres tener, lo que tienes que hacer es dar. Y si se dan cuenta, no solamente es diferente, en muchísimas ocasiones es opuesto a la enseñanza del mundo. Y es por eso que nos cuesta a veces tanto trabajo poder comprender y someternos al reino de Dios. Pero en la medida que vamos entendiendo que si ya estamos en el reino de Dios, más vale que conozcamos cómo es que funciona, vamos a vivir frustrados. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de esa palabra?
Poder es la palabra dínamos en griego. Dinamita. Cuando nosotros aprendemos cómo funciona el reino de Dios, eso va a traer resultados y cambios en nuestra vida. Cambios que no van a pasar desapercibidos. Y esa es la gran frustración que tenemos muchos cristianos, que decimos, ¿cómo es que soy cristiano y mi vida se ve igualita a la de las personas que no conocen a Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿No? Y lo que hacemos es cuestionar a Dios. Cuando la pregunta tendría que ser, ¿qué he hecho yo para realmente conocer cuál es la forma de vida en el reino de Dios? ¿Por qué no he experimentado ese poder del que habla la palabra? ¿Alguna vez han preguntado por qué en la actualidad, y es una generalización, yo estoy consciente que hay muchas personas que experimentan el poder de Dios en milagros, como ocurrió en Hechos, por ejemplo, el poder del Espíritu Santo? Pero también hay una enorme cantidad de gente dentro de la iglesia que no ha experimentado ese poder de Dios. Incluso hay quienes piensan que ese poder es algo, o que la obra del Espíritu Santo es algo que ocurrió en el pasado, pero que ahora ya no está activo. Pues la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Y si ese poder no se está manifestando en nosotros, hay dos opciones. O que Dios perdió su poder, o que nosotros no estamos viviendo la vida que se requiere para que se manifieste ese poder. Y yo me atrevo a pensar que es la segunda. Sí. Hace años leí un libro que se llama El precio del poder de Dios que obra milagros. Y este libro es un planteamiento muy sencillo, pero me parece bastante revelador. Y lo que dice es que como cristianos anhelamos experimentar el poder de Dios y que ciertamente tenemos la promesa de Cristo, de que al recibir el poder del Espíritu Santo nosotros podríamos obrar las mismas cosas que Él hizo y aún mayores porque Él iba al Padre. Esa es la promesa de Cristo. Dice, sin embargo, no lo estamos experimentando. Y el planteamiento muy sencillo que hace este libro es que no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y qué quiere decir pagar el precio? Cristo podía manifestar en plenitud el poder porque había recibido la unción del Espíritu Santo. Y si algo hacía el Señor es que Él conocía la palabra de Dios. Eso lo vemos cuando Él es tentado. Y en muchas otras referencias donde Él está predicando o cuando Él está incluso teniendo estas discusiones con los fariseos. Él conocía la palabra de Dios. Pero además Él pasaba tiempo en comunión con el Señor. A veces noches enteras. Pero nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. No nos gusta leer la Biblia y no nos gusta orar. Y estoy haciendo una generalización, por favor, perdónenme a quienes sí les gusta hacerlo. ¿Se puede vivir en el poder de Dios? Por supuesto que sí. Tenemos que aprender a conocer cómo es que funciona el reino de Dios para poder experimentar en nuestra vida ese poder. ¿Les gustaría aprenderlo?
Sí, claro. Sí, Muy bien. Vamos a entrar a este tema que es fascinante. ¿Qué constituye en primer lugar el reino de Dios? Entonces, un reino debe tener por lo menos estos 4 elementos, ¿sí? Primero, un rey. Ahora, hemos leído y vamos a revisar nuevamente que el rey es Jesucristo. Podemos decir, es Dios también. Ya no nos vamos a meter a ese tema de si es Jesucristo o es Dios, porque ya entendimos que es el mismo. Hebreos 1:8 dice lo siguiente. De hecho, podemos leer desde el verso 5 hasta el 14. Yo les invito a que lo lean porque habla acerca de esto. Solamente voy a sacar el verso 8. Dice, pero respecto al Hijo, diciendo aquí o hablando aquí el Señor, Dios, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Pero dice que está hablando respecto al Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tenemos un rey y ese rey es Jesucristo, es Dios. Todo el Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla acerca del reinado de Cristo cuando Él venga sobre esta tierra a reinar en plenitud. Sí. Esa parte creo que la tenemos muy clara. Tenemos un rey, ese rey es Dios, es Cristo. Hay una legislación. En un reino debe haber, como lo hay ahora en un país, en un gobierno. Si no hay una legislación, si no hay una constitución, leyes, reglamentos, normas, sería un caos, habría anarquía, cada quien haría lo que quisiera. ¿Cuál es la legislación del reino de Dios? Bueno, no hay pierde. Se llama la ley de Dios. En hebreo se llama la Torá. Y también lo conocemos como los mandamientos. ¿Sí? Ahora, respecto a esto, y porque digo, muchas veces existe el conflicto de separar, y yo les decía en estos días que es tan importante que entendamos, pues que la Biblia, ¿sí? Es una unidad, es completa de principio a fin, y que tristemente vino a hacer mucho daño esa enseñanza de a nosotros, a los cristianos, aplica, ¿sí? El Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es para los judíos. Y recientemente en una conferencia que escuchaba, y por eso les digo, necesitamos ser bien cuidadosos de lo que oímos. Esta persona decía que Cristo vino a predicarle a los judíos y que por lo tanto los evangelios son para los judíos, no para los cristianos. Y yo dije, ¿qué? Y que luego Pedro también siguió predicando a los judíos y que solamente Pablo era el que tenía el ministerio de predicar a los gentiles, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora sí que casi que solo lo que nos aplica es lo que escribió Pablo. Yo decía, qué triste que a veces lleguemos a pervertir de esa manera la enseñanza. Porque la palabra de Dios es una y además es consistente, ¿sí? Ahora, para que lo tengamos más claro y hablando acerca de Cristo, en el tiempo que estuvo en esta tierra, acompáñenme a Mateo capítulo 5, él habló, por supuesto, acerca de los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los únicos que se conocían y que se habían dado, la Torá, la ley de Dios. En Mateo 5 vamos a leer desde el verso 17 al 20, y esto es bien importante. Fíjense, dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. Nuevamente, si nosotros vemos aquí
estas palabras en hebreo. No penséis que vine a abrogar la Torá o los Nevi'im. Recordemos que son dos de las porciones que integran el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿sí? No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod. En otras versiones dice una tilde, un acento, una coma. ¿A qué se refiere? A un signo o símbolo pictográfico muy pequeño. La yod dentro del alfabeto hebreo es la letra más chiquita, parece un acento. Entonces dice, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No pasará el cielo y la tierra sin que haya cumplimiento de toda la palabra. Por tanto, dice, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿De qué mandamientos está hablando? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien que ande por ahí? Del Tanaj. De todo el Antiguo Testamento. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero tristemente ahora no se suprime uno solo de los mandamientos. Ahora nos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que no tenemos que obedecer la ley del Antiguo Testamento. Perdón, yo no sé cómo es que entienden esta porción de la palabra, donde Cristo dice, ni siquiera yo estoy viniendo a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Lo dijo de manera metafórica? Claro que no. El hecho de que Cristo haya cumplido la ley fue lo que lo capacitó para hacer la ofrenda perfecta en nuestro lugar. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, claro que es una suposición bastante, vamos a decirlo, improbable, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo viene a esta tierra y no cumple su propia ley? Él mismo se hubiera hecho esclavo del pecado y entonces no hubiera podido morir por nosotros. ¿Sí me siguen? Así es que dado que Él cumplió toda la ley, fue el sacrificio perfecto. Los judíos, incluso Pilato, cuando él estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo juzgado, decían, no hay ninguna mancha en él. No hay nada de qué acusarle. Sigo leyendo, verso 19, dice, pero cualquiera que los practique, nuevamente, lo primero es vivirlos. Cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos.
¿A qué se refería Cristo cuando hablaba acerca de la justicia de los escribas y fariseos? A su religión, a la religiosidad, ¿Qué quiere decir eso? a hacer, a lo que ellos hacían era, sabes, se la sabían de memoria, pero no la vivían. Correcto. Y querían obligar a otros que la hicieran cuando ellos no lo hacían. Así es. Se dan cuenta, como hemos comentado, no es suficiente con conocer la palabra. Es necesario vivirla. Cristo muchas veces se enfrentó a escribas y fariseos y les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos sabían, conocían cuál era la ley de Dios, pero no lo vivían. Así es que, si hablamos de una legislación en el reino de Dios, tenemos que entender que esa legislación está dada en la propia palabra y habla de sus mandamientos. Y los mandamientos no son un tema exclusivo del Antiguo Testamento. Son un tema central también en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a avanzar un poquito más respecto a esto, ¿sí? Como número 3, la jurisdicción. Y jurisdicción se refiere, ¿sí? Vamos a decirle así, como a ese territorio geográfico o no, en el cual se reconoce el gobierno de este rey. Ahora, ¿cuál es la jurisdicción de Dios? Todo el universo. Juan capítulo 18, verso 36. Dice lo siguiente. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces entendimos que no es algo o un territorio que está delimitado en esta tierra, ¿sí? Pero Mateo capítulo 6, verso 10, que forma parte de la oración del Padre Nuestro, perdón, 6, 10, dame un segundo. Dice así, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, ¿sí? El trono de Dios está en los cielos, más concretamente en el tercer cielo, que es algo que veremos más adelante. Pero su jurisdicción está sobre todo el universo. Incluso mencionábamos que el gobierno de Satanás en la tierra, ¿sí?, depende de la jurisdicción de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás no puede hacer nada por él mismo, que él mismo necesita someterse al gobierno de Dios. Él mismo reconoce quién es Dios. Y además de que hay una jurisdicción, tiene que haber gente bajo esas jurisdicciones, lo que se conoce como súbditos, ¿sí? En Mateo capítulo 5, voy a leer solamente algunos versos al principio, ¿sí?, del Sermón del Monte, donde nos habla acerca de quién es esa gente bajo su jurisdicción. Por ejemplo, el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Yo quiero preguntar, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿A qué se refiere esto? Los que tienen la humildad de reconocer que necesitan a Dios. ¿Correcto? Toda persona que se da cuenta de su condición de muerte, de miseria, lejos de Dios, y que decíamos que para llegar al arrepentimiento se requiere venir en humildad, nadie que tenga soberbia se va a acercar a Dios. Nadie. Pero en esta condición de pobreza, una persona pobre que reconoce cuál es su condición, va a venir delante del Señor para recibir su salvación. ¿Sí? Poco más adelante, digo, todo lo que se refiere, vamos a ver que Mateo 5, 6 y 7 son la base central del reino de Dios. Los invito no solo a que lo lean, si se los pueden memorizar, maravilloso. Perdón, Leslie, ¿cuáles versículos? Los 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, son la base del reino de Dios. ¿Sí? ¿Les puedo comentar algo? Claro. Estos 3 capítulos son los que fueron los primerititos que Dios cuando yo le decía que por qué me iba tan mal si era yo tan buena persona, recién llegué a Cristo, me llevó a leer esto y entonces entendí, o sea, fui tachando y me saqué 0, obviamente, ¿no? Todo lo estaba haciendo, fue cuando Dios me mostró que todo lo hacía al revés de lo que debía hacerlo. Y fue de las primeras cosas que Dios me reveló para entender por qué me iba tan mal. Claro, es esto que les estaba explicando hace un momento, ¿no? Llegamos al reino de Dios, creemos que hacemos las cosas bien, porque así las hacíamos en el otro reino. Pero efectivamente, cuando Dios nos confronta, nos damos cuenta que pues podían habernos funcionado en el reino de las tinieblas, pero en el reino de Dios las cosas son bien diferentes. ¿Sí? Por eso la invitación, estos 3 capítulos son base para entender el reino de Dios, nuestra vida en el reino de Dios, ¿sí? Les digo, si pueden, memorícenlos. Si no, por lo menos léanlos y vuélvanlos a leer. Vamos a estar, por supuesto, sacando enseñanzas de aquí a lo largo de estos días. Otro verso que es el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta también es una promesa para quienes estamos en el reino de los cielos. No todas las promesas de Dios nos gustan. Sin embargo, es parte de lo que debemos estar conscientes que puede ocurrir. Que si nosotros aprendemos a vivir conforme al reino de Dios, vamos a sufrir persecución por causa de la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el reino de Dios es opuesto en muchas cosas al reino de las tinieblas, que es en el que vivimos. Es un poco de lo que preguntaba en su momento Jorge, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo entiendo que hay leyes en el reino de Dios, pero esas leyes son no solo diferentes, sino totalmente opuestas a las leyes de la nación en la que yo vivo?
¿Sí me explico? Eso lo vamos a ir viendo. Va a ocurrir, por supuesto. Eso va a traer como consecuencia persecución si nosotros realmente estamos viviendo de acuerdo a la ley del Señor. Pero la palabra de Dios nos llama bienaventurados. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. ¿Por qué los profetas sufrían persecución? Porque ellos venían a hablar la palabra de Dios a reyes corruptos que no querían escucharla. ¿Sí? Entonces, ya entendimos cuáles son los 4 elementos básicos, ya entendimos quién es el rey, que hay una legislación, vamos a entrar muy a detalle a esta parte. Entendimos la jurisdicción y entendimos quiénes son las personas bajo esta jurisdicción. Sí. Cuando se acercaron unas personas con Cristo para preguntarle acerca de cuál era el principal mandamiento, Jesús les dijo, Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos penden o dependen también, es otra traducción, toda la ley y los profetas. Ahora yo les quiero preguntar, este mandamiento o estos 2 mandamientos, porque en realidad es uno, digamos, dividido en 2 partes. ¿Es algo nuevo que vino a decir Cristo? Es No, decir, vino a cambiar todas las leyes anteriores únicamente por amar a Dios y amar a nuestros a nuestros prójimos, perdón. no, porque la ley, los primeros mandamientos son hacia Dios y los siguientes mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. Ok. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha buscado estos mandamientos específicamente en el Antiguo Testamento. Acompáñenme. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Gracias, hermano Rafa. De hecho, es parte del Shema, que les he hablado acerca de lo que es el Shema, una de las oraciones más importantes del pueblo judío, que empieza, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en Levítico capítulo 19, verso 18,
Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Levítico, ¿qué, Leslie? Perdón. 19:18. Gracias. No, ¿de qué? Si se dan cuenta, Jesús lo que hizo fue venir a enseñarnos lo que ya estaba escrito desde el principio. Él tenía muy claro que el cumplimiento de su propósito era obedecer la ley de Dios, ceñirse a ella y enseñar lo mismo. Efectivamente, toda la ley, cualquier mandamiento, depende de que amemos en primer lugar a Dios y que amemos a nuestro prójimo. Algo que les he comentado con anterioridad es que hay quienes dicen todas las religiones son iguales porque todas buscan como el bien común, el amor al prójimo. Lo que hace diferente a la cosmovisión cristiana es el hecho de que nosotros tenemos que entender que es imposible amar al prójimo si antes no amamos a Dios. ¿Sí? Y otra de las cosas que es importante y que también hemos venido explicando es que el amor no es simple sentimentalismo, sino que Cristo mismo especificó que el amor a Dios se refleja en guardar sus mandamientos. El amor a Dios en una sola palabra sería obediencia. Eso quiere decir que no podemos decir que amamos a Dios si nuestra vida lo que refleja es desobediencia. ¿Sí? Así es que el correcto entendimiento acerca de la ley de Dios es lo que nos va a poder permitir vivir una vida de poder. Si nosotros entendemos, entonces podemos aplicar, como vimos en la parábola del sembrador. La base de la enseñanza de Cristo, y esto lo reafirmó previamente a ir a la cruz del Calvario con sus discípulos, está fundamentada en el amor a Dios, refiriéndose a la obediencia de sus mandamientos, ¿sí? Juan 14:24, que es una oración que hace el Señor y la enseñanza que Él tiene para sus discípulos momentos antes de ser arrestado, dice así: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a ver versos antes
por ejemplo, en el verso 15 de ese mismo capítulo que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Luego en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así es que el amor a Dios no es un sentimiento. No son solamente palabras bonitas. Ni siquiera es llorar en oración por sentirme arrepentido, o más que arrepentido, con remordimiento por lo que hago mal en mi vida, por no obedecerlo. El amor a Dios se refleja en nuestra actitud de obediencia todos los días. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos comprender, Señor, que lo que tú quieres de cada uno de nosotros no es simplemente, Señor, que te digamos que te amamos, sino que podemos manifestar a través de nuestra vida, Señor, a través de nuestra obediencia, nuestro amor. Señor, ahora entendemos que somos parte del reino de tu amado Hijo, Señor, y que probablemente hemos estado viviendo en tu reino con las leyes equivocadas, viviendo nuestra vida aún con las costumbres, con la ideología, los pensamientos del reino de las tinieblas. Y quizá hemos experimentado frustración. Y no entendemos por qué. Señor, en esta mañana yo te ruego que tu palabra, esa palabra del reino, caiga en buena tierra. Permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir esa palabra y que esa palabra verdaderamente dé fruto. Que no sea arrebatada, Señor, de nuestro corazón. Que no sea ahogada, Señor, por los espinos, por los afanes de esta tierra, por el engaño. Que esa palabra, Señor, pueda echar raíces profundas para que cuando venga el tiempo de la prueba, Señor, estemos preparados y podamos dar razón de nuestra fe, de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Instrúyenos, Señor. Enséñanos. Queremos aprender a vivir, Señor, en tu reino. Bajo tu jurisdicción, Señor. Bajo tus leyes. Disponemos nuestra vida, Señor, para aprender. Para conocer más acerca de tu reino, Señor. Y para obedecer, para honrarte, Señor, con nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana por Cristo Jesús. Amén.